Nicolás Maduro está bajo presión. Su administración intenta meter en el carril al sector comercial ante un dólar inestable y una inflación que no da tregua. Éxodo venezolano sometido a ultimátum. Llegan más repatriados y Maduro pide auxilio a la ONU. Alerta epidemiológica. Casos positivos del virus Oropouche generan preocupación en el país. Muy buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de hoy lunes 31 de marzo del año 2025. Les saluda Mildred Manrique. Antes quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Aquí comienza su dosis de información esencial. El país se pone en marcha y nosotros también. En los últimos días, Venezuela ha registrado un aumento significativo en los precios, una desaceleración en las ventas y una fuerte caída en el poder adquisitivo. Así lo sostiene el director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, quien además señala que todo esto es producto de esa desastrosa brecha cambiaria y que está afectando directamente en el consumo y en la inflación tanto en bolívares como en dólares. Stephanie García con los detalles. El impacto de la brecha cambiaria está generando graves consecuencias en la economía venezolana con un aumento significativo en los precios, una desaceleración en las ventas y una fuerte caída en el poder adquisitivo. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, advierte que esta situación está acelerando la inflación en ambas monedas, por lo que insiste que para levantar nuevamente el consumo y estabilizar la dinámica económica de las empresas y negocios, el gobierno debe reducir el diferencial cambiario. Ya estamos viendo pues una aceleración importante en los precios, la inflación en divisas pasó de 12% anual que terminó el año pasado, en este momento está en torno a 17% anual, un aumento de 5 puntos porcentuales. Y en lo que va de año, las ventas comerciales se encuentran en terreno negativo. El analista explica que el problema cambiario en Venezuela es producto de un déficit fiscal e insiste que mientras no se resuelva no se tendrá estabilidad en los precios. Además indica que la mayoría de los proveedores exigen el pago en moneda norteamericana o su equivalencia en bolívares paralelo, lo que le dificulta más la situación a los empresarios y comerciantes. Los gastos del Estado venezolano son muy superiores a sus ingresos y por lo tanto ese déficit fiscal es financiado principalmente con emisión monetaria, con bolívares que se ponen en la calle y por lo tanto presiona al alza el tipo de cambio. El experto señala que a pesar de los 7.000 millones de dólares que se encuentran circulantes en el territorio nacional, existe una caída mayor a 50% en el flujo de liquidación de divisas, desde el Estado hacia el sector privado a través de las mesas de intervención de los bancos y las subastas. ¿Qué se puede hacer en este contexto para facilitar la circulación de dólares en el país y bajar la presión sobre el mercado cambiario y la inflación? Aprovechar la dolarización informal que tiene la economía a nuestro favor, a favor de lograr cierta estabilidad. Por ejemplo, volver a permitir transferencias dentro de los bancos en divisas, permitir bajo un nuevo marco operativo y jurídico el poder prestar en divisas, permitir además compensación interna dólar, y un punto que también ayudaría es la suspensión del IGTF en divisas. Asdrúbal informa que 89% de los pagos actualmente se hacen en bolívares. Cada vez el pago en dólares es más limitado, lo que significa que las divisas se verán menos en circulación, situación que genera mayor vulnerabilidad. Stephanie García, Impacto Venezuela. Para el presidente Nicolás Maduro, el único causante de esta nueva crisis comercial es el dólar especulativo o dólar negro, por lo que instó a toda la ciudadanía a hacer uso de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para proteger el mercado cambiario. Entre tanto, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE,
desplegó a sus fiscales en todo el territorio nacional para hacer cumplir esta orden de Maduro. Escuchemos. Estuve conversando con las autoridades del Banco Central de Venezuela y he encomendado a la rectora de la Economía, vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto a la directiva del Banco Central de Venezuela, para establecer nuevos mecanismos tecnológicos de desarrollo e interacción del mercado cambiario venezolano que permitan la defensa del dólar de mercado que tenga acceso. Venezuela tiene las divisas para pasar esta perturbación y avanzar. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la ubican en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Desde la elección presidencial del pasado 28 de julio del 2024, el bolívar se ha depreciado más de 20% frente al dólar y esta caída se ha acelerado ante las nuevas sanciones petroleras por parte de Estados Unidos, afectando gravemente la economía del país. Pero últimamente, ¿qué productos o servicios has notado que han subido más de precio? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Menos petróleo, más inflación. Ese es el panorama que se avisora en Venezuela tras el cese de operaciones de la estadounidense Chevron. Según la licencia número 41B, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta compañía, así como otras más, tienen hasta el 27 de mayo para concluir sus actividades en territorio venezolano. Alejandro Linares Mendoza con el análisis. En Venezuela, el denominado efecto Chevron empieza a notarse. Un informe emitido a comienzos de marzo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, indicó que entre enero y febrero de 2025, la producción petrolera de la República Bolivariana pasó de 1.031.000 barriles día a 1.025.000 barriles día. Aunque el descenso fue de apenas 6.000 barriles de petróleo diarios, la caída podría acentuarse una vez que Chevron liquide sus actividades en suelo venezolano. Entonces eso nos va a decir que la caída de la producción va a estar, cuidado, si muy por debajito de los 500.000 barriles diarios. Y eso, por supuesto, tiene una significación muy importante, muy remarcable a lo que llamamos ingresos al Estado por concepto de producción y exportación petrolera. Si tal pronóstico se hace efectivo, Venezuela no solo vería afectada su ya golpeada capacidad para extraer, procesar y comercializar su crudo, el país también registraría pérdidas en sus ingresos brutos anuales. Yo calculo una caída del Producto Interno Bruto entre el 5 y el 10% este año, lo cual es bastante, porque lo que deberíamos es estar creciendo el 10%, deberíamos estar creciendo de manera sostenida. Dado que parte del dinero derivado de las operaciones de Chevron iba a la banca privada de Venezuela con el fin de pagar la nómina local de la empresa, la transnacional se convirtió en un pilar clave para la estabilidad del mercado cambiario venezolano. Por ende, el fin de sus actividades también ha de incidir en la fluctuación del bolívar con respecto al dólar estadounidense. Si el cálculo que hacen algunos colegas míos está acertado, y no tengo por qué dudarlo, que la disminución va a estar alrededor de los 3.000 millones de dólares. Eso quiere decir que estamos hablando de una disminución de 250 millones de dólares por mes. Y bueno, eso por supuesto es significativo porque quiere decir que la oferta en divisas internacionales va a ser mucho más baja. Con el ánimo de paliar los efectos adversos que serían generados por el cese de las actividades de Chevron en Venezuela, las autoridades del país han empezado a sopesar mercados poco tradicionales para una nación caribeña. Aunque China podría erigirse como destino alternativo para el petróleo venezolano, la posibilidad de que ese crudo sea extraído, refinado, almacenado y finalmente exportado
dependerá en mucho de la mejora de la capacidad operativa de PDVSA, una estatal que al día de hoy y por sí sola solo es capaz de producir 600,000 barriles de petróleo al día. Desde Caracas, para Impacto Venezuela, Alejandro Linares Mendoza. A continuación, otras noticias destacadas de su interés en materia económica. Presten mucha atención y saquen sus propias conclusiones. Esto es Impacto en 60 segundos. Estados Unidos revoca permiso a petrolera Eni. La empresa italiana Eni confirmó que Estados Unidos le notificó que ya no podrá recibir pagos en petróleo por su producción gasífera en territorio venezolano. Esta medida, tomada por la administración de Donald Trump, afecta a socios petroleros de Venezuela. Representantes de Eni afirmaron que se encuentran dialogando con las autoridades estadounidenses para encontrar soluciones que permitan a Petróleos de Venezuela pagar por el suministro de gas. Esta acción se suma a la cancelación de permisos a otras compañías como Chevron, Global Oil Terminals, Maurel iProm y Reliance Industries. Venezuela es el país con la peor calidad de vida en América Latina según estudio. En un reciente ranking de Numbeo sobre la calidad de vida, Venezuela ocupa el puesto número 86 de 88 países, siendo considerada la nación con la peor calidad de vida en América Latina. El análisis evalúa factores como seguridad, acceso a la salud, costo de vida y contaminación, aspectos cruciales para el bienestar de los ciudadanos en cada país. El ranking se elabora a partir de datos recopilados de ciudadanos durante los últimos 3 años, hasta marzo de 2025. Nicolás Maduro confirmó gestiones con la Organización de las Naciones Unidas para abordar la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran detenidos en una cárcel en El Salvador. Entre tanto, 175 repatriados aterrizaron este domingo en Maiquetía provenientes de Estados Unidos. Y mientras crece el temor entre la diáspora venezolana, los beneficiarios del parol humanitario han denunciado que están recibiendo correos electrónicos por parte de la administración de Donald Trump, instándolos a abandonar ese país lo más pronto posible. ¿Estamos hablando de un ultimátum? Génesis Pérez nos amplía. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía recibió este domingo a 175 migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos mediante el plan Vuelta a la Patria. Entre los repatriados se encontraban 11 mujeres y, a diferencia de vuelos anteriores, este estuvo operado por una aeronave estadounidense. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, destacó que ningún repatriado tiene vínculos con la banda criminal del Tren de Aragua y señaló que aunque se había anunciado la repatriación de 229 personas, solo llegaron 175, acusando a Estados Unidos de desorden en su política migratoria. La vez pasada yo lo dije de manera, una crítica constructiva, parece que hay un gran desorden en los Estados Unidos sobre este tema. Nosotros tomamos esto muy en serio, además cambiaron el sitio de salida, un enredo desde el punto de vista logístico, porque bueno, los vuelos, nadie puede salir de un aeropuerto para un destino sin decir que va para ese destino, debe tener un plan de vuelo. Entonces ellos tienen un enredo allá con la gente, con sus mecanismos, con las operaciones aéreas, no son atribuibles a nosotros para nada. En respuesta a esta situación, el gobierno venezolano anunció la regularización de los mecanismos para la recepción de vuelos con migrantes a partir del pasado 30 de marzo, asegurando una operación más fluida y sin contratiempos. La única manera que nosotros podemos recibir gente aquí que venga de Estados Unidos es que ellos se pongan de acuerdo allá, bien sea con aviones nuestros o bien sea con aviones de ellos. Ojalá que este experimento de hoy funcione. Parecía temprano que no iba a funcionar porque el avión iba a salir de un aeropuerto y después cambiaron el sitio para otro aeropuerto, muy enredado los procedimientos que tienen ellos para hacer sus operaciones, no solo las operaciones aéreas, sino muchas cosas. En paralelo, el presidente Nicolás Maduro solicitó la intervención de la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para exigir al gobierno de El Salvador un informe detallado sobre los migrantes venezolanos detenidos en el SECOT.
Mientras tanto, en Estados Unidos, miles de beneficiarios del parole humanitario recibieron notificaciones oficiales instándolos a abandonar el país antes del 24 de abril, advirtiéndoles sobre posibles consecuencias legales si permanecen más allá de la fecha establecida. Este escenario agudiza la incertidumbre de los migrantes, quienes ahora enfrentan un panorama incierto tanto en su país de origen como en las naciones que los acogieron temporalmente. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Según datos proporcionados por una consultora estadounidense, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia mantienen su popularidad y siguen gozando del apoyo de la mayoría de los venezolanos. Fernando Tineo con el informe. Según el trabajo de investigación de la consultora norteamericana Clear Path Strategies, María Corina Machado cuenta con un respaldo entre los opositores de 72%, bajó 2 puntos con respecto al 28 de julio de 2024. Solo 18% dejó de acompañarla. La dupla que hace con Edmundo González sigue siendo considerada como el verdadero liderazgo opositor, con un 62%. ¿Qué significa ese número? El número significa que dentro del electorado opositor venezolano, María Corina Machado tiene 73% de aprobación. Eso no significa dentro de la población venezolana, porque el electorado opositor es una parte del electorado venezolano como un todo. El otro es que ha habido cierto efecto de desgaste en los últimos 7 meses para acá. María Corina Machado alcanzó un pico de aprobación entre el electorado opositor del 80% y después ha bajado al 73%. Ha habido cierto efecto de desgaste. Pero ¿por qué no ha sido superior? Creo que, porque el electorado opositor, al autodenominarse opositor, es mucho más fiel a lo que diga el liderazgo, es mucho más presto a acompañar las convocatorias. Pero este liderazgo pudiera verse afectado por la inacción de alcanzar el poder después del triunfo del 28 de julio de 2024. La preservación de la caracterización del liderazgo dentro de la oposición y a nivel nacional de las mayorías democráticas no es directamente proporcional a la capacidad de movilización y a la capacidad de convocatoria que se puede tener en este momento producto de una condición de estado terrorista. Este porcentaje de reconocimiento del liderazgo lo que demuestra es que ese es un terreno que está en este momento absolutamente solo y que no es muy fértil porque no hay condiciones para que emerjan nuevos liderazgos. Ahora, esta puede verse afectada en determinado momento, este liderazgo, como consecuencia de el no avanzar en relación con la aspiración máxima que tienen los venezolanos de poder conquistar el posicionamiento del resultado del 28 de julio. El trabajo de la consultora Clear Path Strategy fue presentado el pasado 27 de febrero con una muestra consultada de 1.200 personas. También reveló que los que adversan a Nicolás Maduro están de acuerdo con las sanciones individuales y económicas con 73 y 59% respectivamente. Desde Caracas, Fernando Tineo para Impacto Venezuela. Alerta epidemiológica en Venezuela ante los casos positivos del virus Oropouche. Las autoridades refuerzan vigilancia mientras los ciudadanos aprenden a cómo identificar los síntomas y prevenir su propagación. Esto es lo que La Calle dice con Nácari Ramos. Se mantiene una alerta epidemiológica luego de que el Ministerio de Salud confirmara 5 casos positivos del virus Oropouche en el mes de marzo. La ministra de Salud, Magali Gutiérrez, informó que se mantiene la vigilancia epidemiológica desde el año 2023. Veamos en lo que La Calle dice qué tanto conocen los venezolanos sobre este nuevo virus. Sé que se transmite por la picadura de un zancudo y que tiene síntomas parecidos al dengue, pero un poquito más fuertes, ¿no? Sí, algo. Estamos evitando que con el agua esté posada, estamos usando repelentes, pero estamos más que todo atentas a que no nos pique ningún insecto. ¿Conocen los síntomas? Más o menos tengo entendido que es fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, parecidos al dengue. No, en verdad no tengo conocimiento de eso. Ok. ¿Tiene algunas medidas en casa para evitar la concentración de mosquitos? No. Mantener la casa bien limpia y usar repelentes. No. ¿En casa mantiene alguna medida sanitaria para evitar la concentración de mosquitos? Lo normal, la higiene normal en la casa.
mantener tapados los envases de agua. Y eso es todo. Como ya pasamos el 19, vamos a ver qué tal esto, porque el 19 fue pura... Según y que es como el dengue. Es algo parecido al dengue. Siempre hay que estar pendiente de eso, de cambiar el agua si son aguas estancadas, para evitar que reproduzcan ahí los zancudos, los mosquitos. El virus oropouche se propaga a través de la picadura de un insecto comúnmente conocido como ejem, y los síntomas incluyen aparición de fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones y en algunos casos visión doble, náuseas y vómitos. Los síntomas pueden durar hasta 7 días y un 60% de los casos presentan recaídas en los síntomas en las semanas posteriores a la recuperación. Esto según la Organización Panamericana de la Salud. Nakari Ramos, somos Impacto Venezuela. Gracias por interactuar con nosotros a través de sus comentarios y opiniones. En Impacto Venezuela valoramos su participación porque juntos construimos una comunidad activa y bien informada. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en www.impactovenezuela.com y en las redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Que pasen un bonito día. Nos vemos mañana.